Bien, buenos días. Vamos a continuar con la mesa redonda 1 del Congreso, Impactos de la crisis. Bien, como ya acabamos de escuchar en las intervenciones anteriores, hemos destacado todos lo oportuno de un encuentro de este tipo en momentos de crisis, de dificultad social y económica, ya que las familias, en este caso, siempre están en primera línea de fuego y no solamente como sufridoras o como sujetos pasivos de la crisis, sino también como un elemento fundamental para contener o amortiguar los efectos más negativos en las personas que forman parte de ellas, constituyendo así un baluarte de solidaridad y de cohesión social. Y convendrán fácilmente conmigo en que la familia, como toda institución social, evoluciona, no es estática, no es de piedra, sino que, al contrario, se ha ido adaptando a lo largo de la historia a las condiciones que a cada época y lugares se han ido produciendo. Y su significado, su organización interna, sus funciones, sus valores, sus modalidades han sido muy diferentes según los contextos históricos. Sin embargo, lo que sí es una constante en relación con las familias es su carácter de célula básica de organización social, su condición de soporte afectivo y apoyo material y asistencial a sus integrantes y de ser un entorno natural de socialización, ¿no?, de los ciudadanos desde la infancia, niños y niñas. Y es oportuno, pues, reflexionar sobre los diversos impactos de la crisis en las dinámicas familiares, tanto en lo referente a aspectos socioeconómicos como a valores y estilos de vida familiares. ¿Cómo afecta, pues, la crisis a las familias y qué soluciones o respuestas adaptativas se están produciendo o están en curso de producirse? Este es el centro de las cuestiones que vamos a tratar en esta mesa redonda y que van a presentarnos un panorama de estos impactos frente a los que todos tenemos y hemos tenido que reaccionar, tanto a las administraciones públicas como a los distintos agentes sociales y económicos, para paliar y dar salida en lo posible a las situaciones de dificultad de todo tipo, dificultad socioeconómica, que la crisis ha planteado a muchas familias y que nos han impulsado a potenciar la protección social y económica por desempleo, por ejemplo, y las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero también para reflexionar un poco más allá de la urgencia de la respuesta del día a día y plantearnos retos de futuro. Para ello contamos con la participación de 3 expertas en estas cuestiones. Me acompañan, en primer lugar, Rosa Santero, en lugar de Isabel Martínez Martín, que no ha podido acompañarnos esta mañana, que tratará el impacto socioeconómico sobre las familias, María Rosa Busarrais, que hablará del impacto socioeconómico en las culturas familiares y sus valores, y Elena Rodríguez, el impacto socioeconómico en los estilos de vida. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Rosa Santero. Rosa Santero, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Análisis Económico y Economía Cuantitativa. Es máster en Hacienda Pública, Gasto Público y Programación Matemática con el Instituto de Estudios Fiscales. Es máster también de Análisis Económico y Economía Financiera del Instituto Complutense de Análisis Económicos. Es actualmente profesora colaboradora en el Departamento de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y consultora colaboradora de ABAI Analistas Económicos. Además de su actividad docente, y los proyectos de investigación en los que ha participado, es autora también de diversos libros, capítulos de libros, documentos, artículos de revistas, algunos de ellos vinculados con la temática que hoy nos acoge, como son las explicaciones económicas de la caída de la natalidad de la Unión Europea en los desafíos de la construcción europea. En fin, vamos a darle la palabra para hablar del impacto socioeconómico sobre las familias. Rosa. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero disculpar a mi compañera Isabel Martínez, que hubiera querido estar hoy aquí con todos ustedes, pero le ha sido imposible. Y queríamos agradecer a la organización el que nos hayan invitado a reflexionar sobre un tema tan importante como es el impacto socioeconómico que tiene la crisis dentro de las familias. Muchas veces los economistas no nos fijamos en temas tan cercanos. Hablamos de la crisis y hablamos de crisis en términos macroeconómicos, pero cuando nos acercamos a lo que pasa a las personas, encontramos resultados que nos sorprenden. En primer lugar, nosotros
cuando nos plantearon hablar sobre el impacto de la crisis en las familias, tuvimos que reflexionar y decir ¿a qué afecta a la familia? Está claro que la crisis entra en una familia cuando una persona se queda sin empleo. Entonces, lo primero que nos hemos querido plantear es qué es lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo, cómo ha afectado a las personas y cómo ha afectado a las familias. Tenemos un primer bloque que vamos a ver cuáles son los efectos en algunos ámbitos que tienen que ver con la vida familiar, en el empleo, en la renta y en el endeudamiento familiar, en el acceso a la vivienda, en la confianza y en las expectativas, en las decisiones de emprendimiento y en un tema que tiene que ver mucho también con lo social y que supongo que mis compañeras, que son mucho más expertas que yo en este ámbito, comentarán después, que es en las decisiones vitales, lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad. Y, por último, también queríamos ver no solo la extensión de la crisis en la familia, sino ver qué familias habían sido más afectadas. La crisis ha sido más intensa en ellas. Y por eso vamos a hacer un apunte a lo que son las familias de inmigrantes y las familias de personas con discapacidad. Nos hubiera gustado también reflejar qué es lo que pasa cuando en una familia solo hay un padre o una madre, en las familias monoparentales o monomarentales. Pero los datos que existen actualmente no nos han permitido recogerlos, pero es lógico pensar que cuando en una familia solo hay una persona que recibe ingresos, la crisis, si la afecta porque pierde el empleo, va a ser mucho más fuerte que en otro tipo de familias. Vamos a empezar entonces a ver cuáles han sido los efectos en el empleo. Hemos querido hacer solo unos poquitos gráficos que fueran sencillos y que nos permitiesen ver hasta dónde alcanza el efecto de la crisis. En este primer gráfico hemos seleccionado el número de personas ocupadas, simplemente para empezar viendo qué ha pasado en el empleo, no en el desempleo. Entonces, hemos puesto los datos de los segundos trimestres. Esto es habitual en el mercado de empleo. Se elige el segundo trimestre del año porque es el que menos estacionalidad tiene. Normalmente, cuando llega el verano, siempre hay mucho más empleo. Entonces, hemos cogido el segundo trimestre y se ve que el número de personas ocupadas ha disminuido hasta el año 2008 y se hace negativa en el 2009 y en el 2010. O sea que lo que ha pasado en los 2 últimos años es que se ha destruido empleo. ¿Cuánto empleo? 2 millones de puestos de trabajo. Esta es la primera cifra con la que queríamos empezar y es que es importante ver que se ha destruido empleo en los 2 últimos años. El número ha sido eso, 2 millones de puestos de trabajo. En este segundo gráfico tenemos el número de personas desempleadas. Hemos puesto en barras de color naranja el total de la población y en el color azul a los jóvenes, a las personas entre 16 y 29 años. El número de desempleados, como se ve a partir del año 2007, ha aumentado, alcanzando los 4.700.000 casi en el segundo trimestre de 2010. Y de ellos, casi 1.600.000 personas son jóvenes, con todo lo que esto supone para las familias. Cuando la familia tiene jóvenes dentro y no encuentra empleo. El desempleo juvenil alcanza cotas muy altas. El 42,5% de los jóvenes menores de 25 años, casi 1 de cada 2 jóvenes dispuesto a trabajar, no encuentra trabajo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las familias se encuentran con una carga adicional. Cuando la persona que quiere trabajar y no encuentra trabajo tiene que estar dentro de la familia, supone otro cargo añadido. En este gráfico hemos puesto los efectos en el empleo
y hemos querido reflejar las personas subempleadas. Personas subempleadas son aquellas que están trabajando en puestos que no son acordes a su categoría o a su experiencia, a su cualificación. Y es importante ver que el efecto de la crisis ha hecho que aumente el subempleo, que la gente tenga que trabajar en empleos que no son los que desearían. El número de personas que se consideran subempleadas ha aumentado en más de 650.000 en los 3 últimos años y supera ya los 2 millones. Esto también ha sido un efecto de la crisis. Se puede ver que a partir del año 2007 ha sido el aumento. Hasta ahora nos habíamos fijado en los gráficos anteriores en datos en personas, pero lo que vamos a hacer ahora es ver qué es lo que ocurre en las familias. El Instituto Nacional de Estadística permite ver la evolución del empleo por individuos y permite ver los hogares, o lo que nosotros llamamos familias en este caso. Hemos seleccionado el porcentaje de familias que están afectadas por el desempleo. Esto es una extensión de la crisis. La gravedad de la crisis se aproxima a través del margen extensivo, de esa extensión. En 2007, el 9,7% de las familias estaba afectadas por el desempleo. Eso significaba que una o varias personas dentro de la familia no tenían empleo. Sin embargo, en segundo trimestre de 2010, ese 9,7% alcanza el 21,8%. Eso significa 3.700.000 familias afectadas por desempleo, una o varias personas dentro de la misma familia. Y el 10% de las familias, la persona desempleada es lo que llamamos cabeza de familia, el responsable, el que tiene mayores ingresos, cuando ese porcentaje en el 2007 era del 3,5%. O sea que se ha visto más que duplicado. Es importante esta diferencia porque en otras crisis es cierto que también afectan el mercado de trabajo, afecta perdiendo el empleo, pero afectaba más a trabajos secundarios. Perdía la persona que no era la responsable del empleo, perdía la responsable del ingreso de la familia era la que mantenía el empleo y los trabajos secundarios eran los que se estaban perdiendo. Habían afectado más a mujeres, habían afectado también a jóvenes, pero en este caso, en esta crisis, lo que está ocurriendo es que está afectando más a los cabezas de familia. Aquí están representados el número de hogares en los que la persona de referencia está desempleada. Tenemos en el 2010 casi 700.000 hogares que están sin empleo y que no reciben ningún tipo de ingreso. Lo que sería el cuadro azul nos estaría indicando los que no reciben ningún ingreso. Del 1.800.000 hogares que el cabeza de familia no tenía trabajo, 700.000 no reciben ingresos adicionales. Aquí tenemos la evolución de esos números de hogares en los que la persona de referencia está desempleada y no hay ningún perceptor de ingresos. Alcanzan los 250.000 hogares. La situación es difícil porque si es la persona de referencia la que está desempleada y ninguno tienen ingresos adicionales, resulta llamativo. Todos hemos estado oyendo durante mucho tiempo en las noticias cómo Cáritas y otras asociaciones, otras organizaciones estaban recibiendo muchas peticiones de familias en las que no tenían ningún ingreso y estaban solicitando ayuda de cualquier tipo, desde la más básica hasta trabajo. En 2007 esta situación la vivían unas 99.000 familias y se ha duplicado en 2 años. Hasta aquí hemos visto solo y exclusivamente qué tenía que ver con el mercado de trabajo, con el empleo, con el desempleo, con el subempleo. Pero está claro que una vez que una persona se queda sin empleo, lo que se ve reducido es la riqueza o la renta de la familia.
Entonces, hemos querido ir viendo, a partir del mercado de trabajo, cómo afecta a otros aspectos, a otros ámbitos de la vida familiar. Y la primera de ellas sería el ahorro y la riqueza. Hay dos gráficos, uno en el que se ve el ahorro, que es el que tienen a la izquierda, y a la derecha está la riqueza. Está en porcentajes respecto de la renta bruta disponible. Y lo que se ve es que en una situación con altas tasas de desempleo, como ha pasado en los 2 últimos años, disminuye la capacidad adquisitiva, la riqueza que llamamos de las familias o la renta, lo que tenemos de dinero para gastarnos. Y eso es una consecuencia directa de la pérdida de empleo. Esto a la vez se traduce en una reducción del consumo a nivel nacional y un aumento del ahorro. Pero aunque hay un aumento del ahorro, en el año 2008 todo el ahorro de las familias se destinaba al servicio de la deuda, a pagar préstamos. Ven que a partir del año 2008 es cierto que el ahorro ha aumentado, pero el ahorro no rentabiliza, no ha sido un ahorro para sacar ingresos para la familia, sino para pago de deudas. Aquí tenemos algunos datos sobre financiación de los hogares. Tenemos tasas de variación, cuánto ha crecido o ha decrecido la financiación de los hogares. Y el crédito a los hogares se ha reducido desde el año 2007 y se puede ver que al final del gráfico, que tiene en la parte de abajo, los préstamos de consumo están con valores negativos. Eso lo que significa es que la financiación ha estado decreciendo. Tenemos datos que nos indican que el crédito al consumo ha disminuido. Y en la financiación de viviendas, durante el año 2010 se está recuperando. Este es otro de los aspectos que vamos a ver después, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Los tipos de interés han aumentado. Eso para las personas que están ahorrando está muy bien, porque reciben más renta que antes. Pero para las personas que tienen que pagar créditos y tienen que pagar hipotecas, las subidas de tipo de interés, sabemos que lo que hacen es reducir esa renta disponible que tienen. Entonces, aunque se ha abaratado el coste de la financiación de la vivienda y el consumo, sabemos que este último año ha aumentado un poquito el tipo de interés, la rentabilidad del ahorro se ha visto perjudicada porque el tipo de interés era inferior. Sin embargo, eso que nos podría haber ayudado a comprar casas, que es lo que espera la gente, cuando el tipo de interés es bajo, vamos a intentar pedir un préstamo para comprar una casa, la gente que se ha quedado sin empleo ni se lo puede plantear, porque aunque el tipo de interés sea muy bajo, no tiene rentas para ello. ¿Qué es lo que ha pasado con el acceso a la vivienda? Pues tenemos algunos indicadores de construcción y de vivienda. Los indicadores económicos lo que nos dicen es que ha habido una reducción en la inversión en la vivienda, hay una reducción del empleo en la construcción, eso ya lo sabemos. La crisis nuestra ha sido sobre todo en el mercado de la construcción. El precio de la vivienda se ha moderado, más tarde de lo que nosotros esperábamos, pero sí que se ve en el gráfico de la derecha que el precio de la vivienda ha estado disminuyendo, disminuye un poquito en el 2009 y en el 2010, pero sin embargo, como veíamos, las restricciones de los créditos y las pérdidas de empleo no permiten que las familias se metan a comprar una vivienda, aunque los precios ahora sean más adecuados. Hemos querido representar en este gráfico un indicador, se llama ratio de precio de la vivienda sobre la renta familiar, y lo que indica es cuánta renta tendría que dedicar una familia a comprar una vivienda. Y hemos comparado qué es lo que pasa en España con el Reino Unido y con Estados Unidos. Entre el 95 y el 2000 se podría pensar que más o menos los tres países van por un estilo. Entre 3 y 4 años tardaría una familia en pagar una vivienda.
Sin embargo, el despegue que tiene España a partir del año 2002, comparado con Estados Unidos y con el Reino Unido, es abismal. Y la diferencia que hay en los últimos años también es abismal. Se ve que ahora en el último trimestre del año, en el primer trimestre, del 2010 ha empezado a disminuir, pero lo que queda claro es que en España las familias tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que en otros países para adquirir una vivienda. En economía se utilizan mucho los indicadores de confianza y de expectativas, porque son los que nos indican qué cree la gente que va a pasar, los individuos, los de a pie. Hemos elegido el índice de confianza de los consumidores para ver entre España y la zona euro qué es lo que iba a ocurrir o qué es la gente lo que piensa que va a ocurrir. Estas variables determinan las decisiones económicas de consumo, de ahorro y de inversión. Los últimos datos muestran que la confianza está cayendo en España. Aunque el movimiento de las dos curvas ha ido conjunto hasta casi principios del año 2009, empieza a aumentar antes en Europa esa confianza y, sin embargo, en el último año se ve que divergen las curvas, una va hacia arriba y la otra hacia abajo, porque Europa piensa que está saliendo de la crisis, pero en España no se tiene esa sensación. Como digo, esto es la expectativa y esto es lo que de alguna forma nos hace tomar decisiones. Si yo quiero plantear qué voy a hacer con mi vida con decisiones económicas, esto es lo que me está indicando si yo creo que va a ir bien o va a ir mal. Y esto, desgraciadamente, lo que nos dice es que en España no se confía en que vayamos a salir tan rápidamente de la crisis como en Europa. Sobre decisiones, queríamos también ver algunas cuestiones. La primera de ellas era sobre las decisiones profesionales. Normalmente, todo el mundo que se plantea entrar en el mercado de trabajo, lo que piensa es buscar una empresa en la que trabajar. Pero también es cierto que en épocas de crisis y cuando no se encuentra trabajo fácilmente, también empiezan a generarse ideas de negocio y montar nuestras propias empresas. Hemos reflejado en este gráfico las bajas de afiliación al régimen de empleados autónomos. Hemos elegido solo las bajas. ¿Por qué hemos elegido este gráfico y solo nos hemos fijado en las bajas? Porque los negocios implican no solo una idea, una puesta en marcha, sino unos ingresos que dejamos de tener. Normalmente las empresas comienzan con ingresos familiares, con ahorros familiares. En ese caso, cuando una empresa falla, no solo está fallando la idea de la persona, sino que se están quedando sin los ingresos familiares que tenían. Entonces vemos que en este último año las bajas han aumentado. Hasta julio del año 2010 han subido esas bajas de empresas, esos autónomos. Tras unos meses que había habido de mejoría, en junio ha comenzado a deteriorarse y se han registrado más de 54.000 nuevas bajas. Esta es una opción que, sobre todo, han cogido muchas mujeres. Para las mujeres ha sido una salida al empleo. Además, facilita la conciliación. Y en este caso, aunque las restricciones de los créditos son fuertes, la gente intenta sacar adelante las empresas. En este último punto y en el siguiente, aquí está reflejado el número de nacimientos y de matrimonios. En verde están los nacimientos. Esto es una serie a largo plazo. Está desde el año 75 hasta el año 2009.
Parece que la evolución había mejorado el número de nacimientos, pero en el gráfico siguiente se ve que se ha reducido el número de nacimientos. ¿Por qué hemos elegido esto? La decisión de una familia de tener o no tener hijos es fundamental. Es fundamental no solo de cara a la familia, sino a nivel de sociedad. Hemos visto, había una mejoría del número de nacimientos a partir del año 1999. Nosotros somos uno de los países con una tasa de natalidad más baja. Sin embargo, a partir del 99 estaba mejorando. ¿Por qué es importante que haya nacimientos? Pues estamos hartos de oírlo. ¿Quién va a pagar nuestras pensiones dentro de unos años? La generación que trabaje en su momento, que son los que tienen que estar gestándose ahora. En este caso, los efectos de la crisis sobre la natalidad va a tener unos efectos a medio y largo plazo muy importantes. Si la natalidad disminuye, como se ve a partir del año 2008, vamos a empezar a tener problemas, más problemas de los que nos dicen con las pensiones. Solo 2 apuntes en cuanto a las familias que son más afectadas y así cerramos. Tenía algunas transparencias más, pero yo creo que lo importante es ver que se han visto afectadas todas las familias, pero algunas los efectos son más fuertes. Han sido más fuertes en las familias de inmigrantes. Ahí hemos puesto la tasa de paro, cómo ha afectado a los españoles y a los extranjeros. Del año 2000 al año 2007 había disminuido la tasa de paro, también para los extranjeros. Sin embargo, del 2007 al 2009 casi se duplica la tasa de paro. Pero si se distingue entre españoles y extranjeros, cuando en los españoles es el 8,6%, en los extranjeros es el 15,5%, el doble. Por lo tanto, las familias de extranjeros han sido más afectadas por el desempleo. Eso además con otro agravante, y es que ellos tienen menos antigüedad que los españoles y, por lo tanto, las cuantías de las indemnizaciones por despido son menores y las prestaciones por desempleo también. Teníamos qué es lo que pasaba además con los ahorros de los inmigrantes. Ellos el ahorro parte lo mandan a remesas a sus países. Y también, por último, queríamos dedicar solo un apunte a lo que serían las familias con personas con discapacidad. Las personas con discapacidad también están en el empleo, están en el mercado de trabajo y se han visto afectadas también por ese desempleo en el mercado de trabajo. Se han reducido un 11,9% los contratos para personas con discapacidad entre el año 2008 y 2009. Y de ellos un 27,9% se producen lo que eran contratos indefinidos. Se están contratando, pero en obra y servicio, eventuales, y sin embargo los indefinidos han caído para este tipo de personas. Además, las familias que tienen personas que necesitan ayudas para dependientes, en muchas comunidades autónomas se están viendo de alguna forma, tienen que estar esperando esas ayudas, porque algunas es verdad que han funcionado muy bien, pero otras están tardando más de lo que pensaban. Y si las pensiones disminuyen en un futuro, estas personas van a tener menos ingresos de lo que esperaban. Como les decía al principio, aparte de estas familias, nos hubiera gustado tener algunos datos sobre las familias monoparentales y monomarentales, pero es imposible con los datos que actualmente tienen las estadísticas. Conclusiones. La crisis está afectando a un gran número de ámbitos de la vida familiar, empezando por el mercado de trabajo a través del desempleo. Hay una pérdida de ingresos familiares cuando se pierde el empleo. Hay dificultades para el acceso de la vivienda, porque aunque el precio de la vivienda haya disminuido, existen restricciones de crédito que lo impiden. Hay una dificultad para hacer frente al alto endeudamiento de las familias. Las propias familias, los propios consumidores tienen
un empeoramiento de las expectativas. Piensan que esto no está tan bien como lo que esperaban hace unos años. Hay una frustración en las iniciativas emprendedoras por las bajas que hemos visto y hay un aplazamiento de las decisiones vitales de nacimiento, sobre todo. Entonces, en términos económicos, la crisis parece que está siendo más intensa, llega a más familias y de una forma más fuerte. También es cierto que el sistema de bienestar social que hay actual no es el que había hace 20 años y esto, de alguna forma, podría aminorar el impacto social. La incidencia de la crisis está siendo especialmente acusada en unas familias que son más vulnerables, tanto por su situación económica como por la ausencia de redes sociales sólidas. Y entre ellas, que cabía destacar, la de las familias de inmigrantes, la de personas con discapacidad y, aunque no se disponía de información, también la de familias monoparentales y monoparentales. Muchas gracias por su atención y cualquier aclaración que necesiten, encantado. Sí, gracias, Rosa. Vamos a dar paso a la siguiente ponente, María Rosa Bussarrais, que es doctora en Pedagogía y licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona. Es profesora titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Es miembro del Grupo de Investigación en Educación en Valores y Desarrollo Moral de la Universidad de Barcelona. Durante los últimos 10 años ha sido directora del Programa de Educación en Valores del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y coordinadora del Programa de Educación en Valores y Ciudadanía de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es autora de diferentes publicaciones del ámbito nacional e internacional. Su obra más importante es La formación del profesorado en educación en valores. Es directora de la colección de libros sobre educación en valores Aprender a ser, de la editorial Desclés de Brouwer de Bilbao. Y, bueno, tiene múltiples investigaciones, publicaciones en estas materias y, sin duda, pues nos va a ofrecer un panorama del impacto socioeconómico en las culturas familiares y sus valores. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar desde una perspectiva, como se imaginan, educativa. Y, de hecho, voy a empezar con una premisa y es la siguiente. Es que la situación de crisis económica genera una configuración de valores en las personas y en este sentido lo que voy a intentar exponer es cómo estos valores se configuran y después también cómo estos valores que tenemos hoy día en esta sociedad se transformarán o se prevé que se transformarán con la actual crisis económica debido precisamente al impacto que esta crisis está teniendo en la vida cotidiana de las personas. De hecho, para entrar en el tema, yo me centré sobre todo en un informe que se publicó en el Barómetro de las Familias, donde dice que las familias españolas, ante la crisis económica, perciben que esta situación es realmente mala, un 54%. Hay un 20% que esperan que esta situación vaya peor y un 43% les afecta en sus hábitos cotidianos, hábitos pero relativos a cómo ellos van solucionando sus necesidades prácticas, como la cesta de la compra, el tema de las hipotecas, todas estas cuestiones que efectivamente afectan a las culturas familiares. Hablo de culturas familiares precisamente con la idea de que cada familia tiene una forma de funcionar, una estructura que la caracteriza como tal y que, de hecho, promueve un tipo de relaciones interpersonales que, evidentemente, están promocionando unos valores. Y, a partir de aquí, yo les quería ir, como les decía, definiendo de qué valores estamos hablando. A ver. El impacto en los valores, valores en términos generales sería aquel tipo de guía o de adhesión a unas ideas determinadas que nos van guiando en la forma de comportarnos, en la forma de solucionar
los problemas cotidianos, en cómo afrontamos situaciones complejas en la vida cotidiana. Y estos valores pues tienen un sentido, les llamamos éticos porque precisamente su práctica implica que nos califica como personas. De hecho, no podemos saber los valores que tienen las personas sin saber qué hacen estas personas, cómo se comportan en estas situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, se convierten en cualidades de la persona. La persona es justa, es solidaria, es una persona que puede ayudar a los demás, es compasiva, ama a los demás, etcétera. Pero, evidentemente, los valores no nos los impone nadie. Están relacionados con nuestra libertad. O sea, a pesar de que muchas veces pensemos que estamos condicionados por la sociedad en la que vivimos, somos nosotros quienes podemos optar por unos valores o por otros. Por lo tanto, deberíamos pensar en una capacidad de autonomía. Somos autónomos desde un punto de vista ético. Evidentemente, la práctica de estos valores, los valores éticos, hacen que la vida sea más humana. Esto es una frase de la autora Adela Cortina, que habla de que, evidentemente, si orientamos nuestra vida hacia estos valores éticos, vamos a ser más felices. El concepto de felicidad es realmente complejo. Y la utilización de estos valores como universalizables pretende abogar por que todas las personas de todas las partes del mundo pues, sean capaces de defender estos valores siempre que puedan. Pero bien, como les decía, los valores tienen una manera de verse también desde la perspectiva de cómo los clasificamos. A nosotros esta clasificación de valores que ahora les explicaré nos sirve luego para investigar, para ver cómo las personas estos valores los vamos cambiando de un tipo de valor a otro. Hablamos de 3 tipos de valores, los valores A, que son estos valores compartidos, los mínimos, los universalizables, estos valores que evidentemente todos los que estaríamos aquí y más personas estaríamos de acuerdo en que hay que potenciar y son deseables. Valores como la libertad, la justicia, la honestidad, la felicidad, la responsabilidad, son valores que a nivel público los declaramos como políticamente correctos y bueno, difícilmente alguien estaría en desacuerdo con estos valores. Luego, la práctica de estos valores es lo que nos diferencia, porque no es lo mismo para una persona la justicia que para otra y a lo mejor estas prácticas sí que son estos comportamientos que hacen que cada uno se adapte a las circunstancias en las que vive. Luego están los valores B o contravalores, los que son contrarios a estos valores A, que son como racismo, xenofobia, corrupción, intolerancias, injusticias. Y luego estaría un tercer tipo de valores que son los que a veces nos dan problemas a la hora de decidir qué hacemos en nuestras vidas, que son los valores C o los valores socialmente controvertidos, que no son contrarios a los valores A, pero que realmente, como digo, van ligados también a los valores A y son los que serían propios de nuestras vidas privadas, lo que nos gusta, nuestras creencias religiosas, nuestras ideologías políticas, etcétera. Todos estos tipos de valores son los que, de hecho, el cómo vayamos tomando decisiones nos está marcando y nos está haciendo que seamos un tipo de personas u otras en función, como les decía, de nuestro comportamiento. Pero bueno, los valores se aprenden y se aprenden en el seno de las familias básicamente. Nosotros hace un par de años hicimos una investigación donde entrevistábamos a profesionales de diferentes ámbitos y todos coincidían en una cuestión y era que la manera que tenían de comportarse a nivel profesional básicamente venía determinado por cómo habían sido sus relaciones interpersonales, cómo habían vivido dentro del seno de sus familias. Por lo tanto, vemos que los aprendemos los valores morales, los aprendemos en diversas situaciones efectivamente en los primeros años de vida y un poco más, ¿no? en las vidas, en nuestras culturas familiares, pero luego nos vamos relacionando con otros ámbitos de interacción social que nos ayudan a aprenderlos. ¿Cómo los aprendemos? Nosotros decimos por 3 vías básicamente, por 4 vías. La primera y la más importante
es la vía de la observación. Los adultos, las familias, son modelos a imitar. Los maestros, las maestras, las personas adultas, en principio, somos personas que podemos ser objeto de imitación. Por eso esta forma de aprendizaje, ya lo decía el teórico del aprendizaje social, Albert Bandura, que es la que más usamos. O sea, nos comportamos en función de qué hemos visto hacer aquellas personas que hemos considerado modelos de conducta desde nuestra perspectiva, efectivamente, que es totalmente subjetiva. Pero también los aprendemos de otra forma y es por transmisión. Los testimonios de personas adultas que nosotros entendemos que son importantes en nuestras vidas nos ayudan a configurar unos valores, a construir una escala de valores determinada. Además, otra vía, que es la práctica y el ejercicio, el estar en situaciones o tener oportunidades de practicar esos valores que nosotros queremos llevar a la práctica. Y, en definitiva, la cuarta vía sería la construcción, o sea, que sería como el resultado de las otras tres vías, la construcción de valores a partir de un razonamiento ético-moral que nos ayudaría luego a discernir lo bueno de lo malo y lo que nos conviene o no. A partir de esta idea, hicimos un análisis de cómo la sociedad de hoy tiene una serie de valores que muchas veces les llamamos valores, pero son contravalores. Y claro, hay muchos estudios sociológicos que nos dicen qué tipo de valores tiene nuestra sociedad. Incluso el último estudio que se hizo precisamente desde la FAD es un estudio que nos ofrece, en cierta medida, nos corrobora algunos de estos valores, e incluso más, ¿no? El estudio de valores sociales y drogas realizado en el 2010. La sociedad es individualista, no lo podemos negar, es un valor que ha ido en alza o un contravalor en función de cómo cada uno lo interprete. El consumismo está guiando nuestras vidas. Ahora parece que se pondrá en duda debido a la crisis económica, pero el consumismo, el efecto de que todo es mejor tener que ser, es una idea que es recurrente en los últimos años, bastantes, y que digo que a lo mejor con el tiempo debería de cambiar. El vivir al día, el no pensar en el futuro. Hoy día los jóvenes, y ya no los jóvenes, sino los adultos, cada vez más estamos con esa idea. Vivamos situaciones cotidianas que nos hagan felices y no pensemos en el futuro porque quién sabe lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? El cuidarse, el estar en forma, el cuidar el cuerpo, el éxito, el tema de la corrupción, que yo digo no es un valor, pero realmente es algo que se ha venido practicando y que puede ser, o incluso los expertos en economía dicen que es una de las causas de la crisis, esta avaricia del ser humano, que para tener y tener hace lo que haga falta. El placer y la desconfianza, esta desconfianza en los otros y sobre todo en las instituciones y en el Estado. En las personas cada vez desconfiamos más de todas estas instituciones que en teoría nos van a solventar una serie de necesidades y que luego vemos que realmente no cumplen con su objetivo. A partir de esta idea vemos que ha habido un proceso de cambio en la cuestión de valores que ha sido realmente rápido y que, bueno, evidentemente parece ancestral ahora pensar en la cultura del sacrificio, en la cultura del ahorro, del ser y de respetar y proteger la dignidad humana. Son términos que hoy día, cuando hablamos con nuestros jóvenes o cuando yo tengo hijos adolescentes y les hablas de estas cuestiones y evidentemente se ponen a reír. Esto de sacrificarse, ahorrar y respetarse unos a otros parece que es de otro siglo. Y se ha hecho un paso tan rápido a esta cultura del menor esfuerzo posible, de consumir al máximo, de pasarlo bien sin medir las consecuencias, de ser egoísta ya
como un derecho, porque muchas veces este valor del egoísmo se ha considerado como un derecho al ser humano, y esto puede repercutir negativamente en las relaciones con los demás, o sea, pensar en uno mismo sin pensar en el bien común. Precisamente a partir de esta idea, nosotros, y bueno, desde diversas tribunas, desde diversos ámbitos, se ha escuchado hablar de que, evidentemente, incluso a nivel económico, de que existen unos valores que nos ayudarán a afrontar esta crisis. Pero eso corresponde a cada uno de nosotros, el hecho de que estos valores los hagamos nuestros, ¿no? Por ejemplo, que la sociedad participe en general. Cuando hablamos de sociedad también a veces esto genera un rebote, es decir, todos somos sociedad, pero es como decir uno por otro la casa sin barrer, ¿no? De hecho, si nos consideramos sociedad, miembros de una sociedad, miembros de unas culturas familiares, que vamos a potenciar unos valores, yo creo que lo primero que hay que hacer es participar en la medida de lo posible, en todo lo que a nivel individual podamos hacer para cambiar esta sociedad o esta crisis que realmente, como antes se ha dicho, va a ser cada vez peor. Para ello, desde el punto de vista educativo, yo pienso que deberíamos intentar o promocionar valores en los jóvenes para que tengan ese convencimiento de autonomía, de razonar sus valores, de saber qué quieren en la vida, de afrontar cuestiones como estas, dialogar constructivamente con los demás, no, por ejemplo, ser coherentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, esta coherencia, el valor de la austeridad, que ahora las familias deben practicar aunque no quieran, el valor de la gratitud, de la solidaridad, de la honestidad. Y un tema que sí que me gustaría destacar y que ya antes con la intervención de Rosa ha salido, que es el tema de la conciliación. El tema de la conciliación yo pienso que es un valor básico para afrontar la crisis, porque de hecho ya se ha visto, ¿no?, de que muchas veces las familias que tienen o las familias que sufren paro, o básicamente el paro femenino está en mayor medida que el paro masculino. Por lo tanto, habrá que hacer una redistribución también de tareas en los hogares, y esto es difícil de que cuaje en la sociedad española, ¿no? El tema del reparto de tareas domésticas, pero no solamente padre y madre, sino todos los miembros de la familia. Ya se hacen acciones desde la política, desde las empresas, pero todavía falta mucho, porque es como que la conciliación en sí misma es un valor también para afrontar la crisis. Bueno, y de hecho, hasta aquí mi intervención. Les agradezco la atención que me han prestado. Gracias. Sí, muchas gracias, María Rosa. Vamos a pasar a la tercera intervención de la mesa redonda a cargo de Elena Rodríguez San Julián, que es codirectora de Sociológica 3, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, autora y coautora de numerosos estudios sobre la realidad sociocultural de los jóvenes, sobre aspectos sociales de la salud, la educación y los consumos de drogas. Entre sus últimas publicaciones destacan Valores sociales y drogas 2010, Jóvenes y gestión del riesgo, La lectura juvenil de los riesgos de las drogas, Docentes o maestros, perspectivas de la educación desde dentro, Adolescentes ante el alcohol, la mirada de padres y madres y jóvenes en los medios. Y nos va a hablar del impacto socioeconómico en los estilos de vida. Cuando quieras. Hola, buenos días. Yo la información que quiero manejar en esta intervención es una información que proviene de una investigación que hemos hecho en el año 2009 con la FAD, que era una investigación que en su momento estaba pensada exclusivamente para saber cuáles eran las ideas de los padres y las madres del año 2009, de este momento, sobre cómo sería el futuro y el bienestar de sus hijos e hijas. Claro, cuando hicimos esta investigación
en el año 2009 nos encontramos con que no había ninguna posibilidad de que este discurso sobre el futuro y el bienestar no hablara de la crisis. Y de esta investigación, lo que quiero presentar, o los resultados de esta investigación, lo que quiero presentar son algunos elementos o algunos puntos que dan idea de cuál es ese discurso colectivo sobre cómo será el estilo o cómo serán nuestros estilos de vida en un futuro más o menos lejano, ya iremos comentando, y sobre todo de cuáles son las posiciones que desde mi punto de vista marcan algunos elementos que pueden incidir en el cambio de los estilos de vida. Obviamente, en este momento yo no tengo información ni creo que la podamos tener sobre cómo la crisis ha incidido en el cambio de los valores o en el cambio de los estilos de vida, porque son procesos que tendremos que analizar a largo plazo, más allá de aspectos mucho más puntuales. Bueno, como decía, la crisis en el discurso de las familias sobre el futuro y el bienestar aparece o aparecía en 2009 y seguiría apareciendo en este momento si hiciéramos la investigación como el eje central de la Constitución o de cómo será la Constitución del futuro. Y la crisis aparece en el discurso bajo tres formas, digamos, o tres apariencias que les voy a intentar explicar. En primer lugar, la crisis es el contexto. La crisis aparece en el discurso porque es el contexto en el que nos estamos moviendo y el contexto en el que los padres y las madres perciben que se va a desarrollar, al menos en lo inmediato y en un futuro cercano, el desarrollo de sus hijos. Desde este punto de vista, el discurso lo que hace es ratificar la idea formal, digamos, esa posición formal y absolutamente contundente de que la crisis lo que hace es que todo esté mal. Todos los entrecomillados que aparecerán en la presentación son literales de los grupos de discusión y de las expresiones de los grupos, ¿no? Y como decía, la crisis lo que hace es que en este momento todo está mal, pero sobre todo que todo va a ir a peor. Este discurso es un discurso formal, es un discurso y ya explicaré un poquito más adelante por qué digo que es un discurso formal. Lo que hace es, desde el momento, desde el punto de vista en el que se plantean los grupos, lo que hace es ratificar los datos que, por otro lado, tenemos en todas las encuestas. En concreto, y disculpen que no he puesto la fuente en la presentación, pero se la digo, estos son datos de los barómetros del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el año 2007 hasta el año 2010. En concreto, los barómetros de marzo, hemos cogido el mismo mes de marzo para seguir todos los años, y en el último punto les voy dando también algunos datos de junio de este mismo año, de junio de 2010. Bueno, siguiendo los barómetros del CIS, y lo que ratifica el discurso es que la situación económica general, es mala o muy mala, como ven, para un porcentaje creciente desde 2007 y desde 2009 y 2010 estable en el entorno del 75-79% de la población. Estos datos también los quiero utilizar un poco como excusa mía, es decir, el discurso que les voy a comentar es de 2009, pero creo que en este momento o en este año y medio que ha pasado desde que hicimos el trabajo de campo, muy probablemente los discursos de fondo que vamos a comentar no hayan cambiado, excepto en algunas cosas muy concretas. Si consigo que pase ahora. Bien, dentro de esa valoración de cómo es la situación y cómo es la situación en concreto, la situación económica, esa pregunta también que oímos continuamente de los problemas más importantes para la sociedad española, en la evolución de 2007 a 2010 sabemos, y lo hemos escuchado en estos meses con mucha contundencia, el paro se ha colocado a mucha diferencia del resto de los problemas como el problema más importante para la sociedad española. Fíjense que pasa desde el 39% al 83% en marzo de 2010 y desciende un poquito hacia junio de 2010. Lo más significativo es que en esta evolución de los problemas, en 2007,
el problema más importante era el paro, el segundo para la sociedad española era el terrorismo, seguía la inmigración y la vivienda. Esos eran los 4 problemas más importantes para la sociedad española en marzo de 2007. En junio de 2010, y esto se mantiene desde el año 2009, que es cuando se produjo el cambio fundamental en esa percepción, el paro y los problemas de índole económica se colocan como principales problemas a muy larga distancia de todo el resto de los problemas. De forma significativa, y quería también señalarlo en el gráfico, como problemas que son tradicionalmente de los más señalados por el conjunto de la población española como problemas importantes, como es la vivienda, por ejemplo, que ya digo que en 2007 era uno de los 4, era el 4º problema más importante, pasa a ser señalado como un problema importante por escasamente un 7% de la población, en contraste con ese 76% que marca el paro o los problemas de índole económica en junio de 2010. Tengo que decir, además, que en 2010 el tercer problema más importante para la sociedad española es la clase política, ¿vale? Para también situar el orden de los problemas. En la perspectiva, decía, todo está mal y todo va a empeorar. Fíjense cómo evoluciona también en estos años el porcentaje de las personas que creen que la situación mejorará. Yo me he colocado en la posición de los optimistas, digamos, de los que intentan ver un poco pues, la botella medio llena, y la evolución de los que consideran que mejorará la situación económica. Fíjense que está en el mejor de los momentos, en el año 2010, en marzo, en el 21%, en junio baja, y ya sabemos que el cambio en junio de este año pues, ha habido cuestiones pues, que esta percepción la han modificado. Y esto, que es un dato del estudio de valores sociales y drogas 2010, que se comentaba anteriormente, cuando se piensa o cuando se pregunta en concreto cómo se percibe que va a ser el futuro, que va a ser la disposición, digamos, de oportunidades para los hijos o hijas comparado con las oportunidades que uno mismo ha tenido, fíjense que casi el 60% de la población, de los padres y las madres en concreto, consideran que el futuro y las oportunidades de los hijos van a ser peores. Solo un 15% considera que van a ser mejores para los hijos o las hijas. Bueno, estos datos los quería comentar o los quería poner un poco para reforzar esa idea del discurso formal sobre el impacto de la crisis en lo que va a ser el futuro, de lo que se considera, cómo se considera que va a ser el resto, la vida, en concreto de los hijos, pero de todos los demás también, y cómo esa contundencia en esa ratificación formal también condiciona algunos otros elementos del discurso que vamos a ir viendo. Bueno, la segunda posición o el segundo escenario, la segunda apariencia que decía que adopta la crisis dentro del discurso es que la crisis en sí misma significa una excusa o se presenta como una excusa dentro del discurso para argumentar una serie de críticas sobre cómo es nuestra vida. Y la crisis, de alguna manera, se ha escenificado, se está escenificando como una manera también de entender que hay una serie de cosas de cómo organizamos nuestras vidas que, según los discursos que les comento, no son o no serían adecuadas. En primer lugar, en la crisis se analiza como una necesidad de replantear y de replantearnos colectivamente la manera de vivir desde valores, desde estilos de vida que se supone que han sido el origen, que han sido el acicate, digamos, de por qué hemos llegado a esta situación. Y desde ese punto de vista estamos hablando de grupos de personas, de padres y madres de clases medias bajas, medias y medias altas, ¿no? Ese es el entorno de la población que analizamos. Tanto unos como otros, de todos los tipos de grupos, dicen hemos llegado a esta situación porque todos hemos vivido como ricos. De alguna manera, la crisis lo que significa o pone en primer lugar en el discurso es un análisis de una serie de valores, de esos que aparecen, que en muchas ocasiones en los informes también señalamos, como los valores que a ninguno nos gustan, pero todos practicamos.
Y desde este punto de vista, desde el punto de vista de las familias, lo que se analiza es, hemos llegado a esta situación, independientemente de cuál sea su causa o cuáles sean los orígenes macroeconómicos, etcétera, porque todos hemos participado, porque todos hemos vivido como ricos. Dentro de esa manera de funcionar, además se añade, como hemos vivido como ricos, además funcionamos con nuestros hijos e hijas, infantilizándoles desde una sobreprotección innecesaria, excesiva y que no les reporta o no les reportará a ellos ningún bien. Lo que hacemos es que, como buscamos ese gran potencial económico para nuestro bienestar, lo que hacemos es que trasladamos a nuestros hijos todo hecho para que tengan de todo sin ningún esfuerzo. Y hasta aquí digamos que es esa parte del discurso formal sobre lo malo, la situación mala y la situación negativa de la crisis, porque a partir de este momento argumental, realmente lo que los discursos empiezan a poner también sobre la mesa es otra serie de elementos que tienen que ver con qué es lo que ha pasado, cómo somos, cómo creemos que debemos ser, pero realmente cómo queremos que sean las cosas. Y desde ese punto de vista, lo que el discurso colectivo viene a decir es: esto es así, es verdad que está mal, pero en el fondo vivimos muy bien y estamos satisfechos de ello. Tenemos una serie de capacidades, de oportunidades que hemos conseguido también en base a una manera de vivir y, en el fondo, queremos seguir viviendo de esta misma manera. Esto dicho así, pues puede parecer un poco simplificador, porque evidentemente hay una serie de elementos que en el discurso también aparecen intercalados en todos los argumentos sobre este tipo de bienestar, digamos, que tiene que ver con, es verdad que el ritmo de vida que llevamos, la manera de funcionar que tenemos, esa necesidad, ese ansia por la acumulación, por la avaricia, etcétera, que se comentaba antes también, lo que nos hace es trabajar demasiado, no tenemos tiempo, no dedicamos tiempo a nuestros hijos, no dedicamos tiempo a nuestras relaciones personales. Pero, en el fondo, el discurso lo que está resaltando también es que todo eso que echamos en falta es como una especie de peaje que consideramos necesario para seguir teniendo un nivel de vida económico a la altura de lo que hemos venido conociendo y esperamos que siga siendo así. Desde ese punto de vista, lo que el discurso también señala es la crisis hace que todo esté mal, que todo vaya peor, pero sabemos que esto va a pasar, que es un ciclo, que hemos vivido ciclos como este y que esto se va a pasar. La tercera apariencia de la crisis es que, como casi en un pensamiento un poco mágico, lo que se considera es que la crisis va a ser capaz de convertirse en un agente regulador, en un agente de cambio, que por sí sola va a ser capaz de modificar todas esas cosas que decimos que no nos gustan de nuestros estilos de vida o de nuestras maneras de vivir. Y se dice así: esta crisis tiene que ponernos los límites. Hemos llegado a este límite, a esta situación, porque nos hemos pasado de vueltas y la crisis nos tiene que frenar. Y es bueno, digo yo, en el fondo, que nos frene. Pero además también se percibe que la crisis va a significar un escenario de oportunidades diferentes, de oportunidades nuevas, que también hay que estar preparados, sobre todo los más jóvenes, los hijos e hijas en concreto de los que se habla, que tienen que estar preparados para aprovechar. Y, finalmente, a pesar de todo esta sensación un poco mágica sobre la capacidad de influencia o el influjo de la crisis, lo que se viene a concluir, como decía, es una vez que se haya pasado este ciclo, todo se va a normalizar, y normalizar significa que esperamos que todo se pase para poder seguir viviendo desde los mismos parámetros. Bien, dicho esto respecto a la crisis, quiero resaltar una serie de elementos que no me va a dar tiempo a desarrollar hasta el fondo, pero bueno, quiero dejarlos un poco encima de la mesa para que podamos también discutir sobre ellos. En primer lugar, cuando se habla del futuro, cuando se habla de los estilos de vida o del bienestar en el futuro, ¿qué elementos son los que el discurso está resaltando? En primer lugar, la necesidad de seguridad económica. Probablemente en estos elementos
también esa concepción de la crisis agudice o resalte algunos aspectos concretos de cosas que no son nuevas, pero que, en el fondo, están en esa posición de definidores de lo que esperamos que sean nuestros estilos de vida. Como digo, la seguridad económica es el hilo conductor, el eje central de todos los discursos. La seguridad económica significa conseguir para uno mismo y, sobre todo, para los hijos, mantener al menos el estatus adquirido, el estatus social adquirido. Y en este punto de lo que se habla normalmente es el ciclo de vida. Lo que viene haciendo es que cada generación es más, y se dice así, es más que la anterior, y las generaciones que vengan serán más que las generaciones anteriores. Por tanto, esa dinámica de crecimiento en la que estamos metidos tiene que ser la misma para que podamos seguir siendo más que las generaciones anteriores. Ser más, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la definición de un itinerario de vida, que es un itinerario de vida el clásico itinerario de vida de la seguridad, digamos. Se ve mal el comienzo, pero arranco en mi familia, que es mi principal elemento de seguridad. La familia me proporciona unos estudios que me proporcionarán un trabajo. Con el trabajo conseguiré una cierta independencia que me permitirá tener mi propia vivienda para crear mi propia familia. Digamos que ese ciclo de vida, en este momento, desde el punto de vista de esa necesidad de seguridad, se rescata con una gran contundencia y se habla de él como una expectativa de vida, no solamente por parte de los padres, porque en esta investigación incluimos también grupos de jóvenes que expresan exactamente su ideal de vida futura desde esa misma cadencia de situaciones del ciclo de vida clásico. Ahora bien, en este ciclo de vida, los elementos que están dentro tienen una serie de connotaciones que me parece que es importante resaltar. Por ejemplo, el sentido del trabajo en este momento, y esta cuestión aparecía también en el estudio sobre valores de la FAD, el sentido del trabajo tiene un matiz importante, y es que ahora mismo se habla de la necesidad del trabajo, estamos hablando ya de la necesidad del trabajo como un fin en sí mismo. El trabajo tiene que proporcionar dinero, tiene que proporcionar bienestar económico, posibilidades económicas, y por tanto el trabajo es importante solamente por el hecho de tenerlo, más allá de que el trabajo tenga alguna vinculación o relación con lo que son nuestras aspiraciones o nuestras necesidades personales. Sabemos que el trabajo ha sido un elemento de definición identitaria clásico que en este momento estaría perdiendo, si esto es así, desde el punto de vista discursivo estaría perdiendo este elemento. Y, sobre todo, hay que acostumbrarse a un trabajo que nos dé dinero más allá, insisto, de exactamente del contenido del trabajo o de lo que a mí me gustaría hacer profesionalmente en mi vida, porque nos tenemos que olvidar ya definitivamente del trabajo fijo, de la posibilidad de tener un trabajo que defina mi vida desde el comienzo hasta el final. Desde esa misma perspectiva, cuando se habla de los estudios, se está hablando de una inversión en formación, una inversión en estudios que es eminentemente laboral. No es una inversión que se conciba desde el punto de vista educativo, sino una inversión que es laboral. Cuando digo una inversión laboral me refiero a que los estudios sirven para tener un trabajo. Un trabajo sirve para tener dinero y los estudios tienen que servir para conseguir esa formación. La formación, se dice, tiene que servir para competir, pero para competir solamente por el hecho de tener una determinada titulación que permita competir por cualquier tipo de puesto. Y lo que en los grupos se dice y se insiste hasta la saciedad es: da igual el trabajo que vayas a conseguir. Si eres un titulado universitario vas a tener más posibilidades de conseguirlo que si no tienes estudios. Por tanto, es importante tener el máximo nivel de estudios para que esa capacidad de competencia en el mercado laboral se manifieste. Respecto a lo que significará el trabajo como posibilidad de conseguir dinero para desarrollar una vida autónoma, la vivienda aparece en el primer lugar de los elementos simbólicos
que definen lo que puede ser un proceso de autonomía personal, pero también con algunos matices que probablemente tengan que ver con nuestra situación actual o con esa manera de entender la situación actual desde el punto de vista de la crisis, que va matizando cómo ese sentido de autonomía no es un proceso de independencia. Se puede conseguir una cierta autonomía para conseguir una vivienda, en el mejor de los casos, sabiendo que como el trabajo va a ser inestable, va a ser inseguro, va a ser volátil, la familia va a tener que estar permanentemente ahí para seguir apoyando el proceso de mantenimiento de las necesidades materiales. Desde este punto de vista, se vuelve a insistir en cómo ese reafloramiento del sentido de la familia como colchón, que no lo hemos perdido nunca, pero probablemente en este momento se está agudizando en una serie de elementos, se empieza a cuestionar desde algunos sectores hasta qué punto es verdad que se pueda mantener esa idea de que cada generación va a ir a más. En este sentido, lo que el discurso ratifica es los padres y las madres tendremos que estar permanentemente al lado de nuestros hijos porque, aunque tengan un trabajo y una vivienda, es muy probable que en cualquier momento pierdan el trabajo o no tengan recursos suficientes como para pagar esa vivienda y, por tanto, si nosotros les podemos dejar la vivienda comprada, mejor. Es así, es lo que dicen. Bien, desde este punto de vista también de la autonomía personal, quería resaltar un poco el papel que en los discursos aparece, el papel que en los discursos otorgan al concepto, a nuestro ideal del estado de bienestar. Yo creo que hay dos cosas importantes que decir. Una, que el estado de bienestar en los discursos, de forma espontánea, no aparece nunca de forma explícita, excepto para, en el contexto de la crisis, cuestionar la posibilidad de su mantenimiento. Es la única fórmula, la única forma en que el estado de bienestar aparece en los discursos. Pero también es verdad que el estado de bienestar aparece como trasfondo de los discursos permanentemente, porque se reconoce permanentemente el papel de los distintos elementos y de los distintos agentes del estado de bienestar como colchones necesarios para conseguir en este momento frenar o amortiguar los efectos más nocivos o más negativos de la crisis y, en todo caso, como el colchón con el que hemos llegado al momento en el que estamos en las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Y eso creo que es importante también tenerlo en cuenta. Con todo lo dicho, hay una serie de ejes generales que yo quería resaltar porque me parece que son un poco los hilos conductores del fondo del discurso sobre la articulación de esos estilos de vida, no sé si nuevos, pero en todo caso con matices diferenciales de los próximos años. Por una parte, que estamos en un momento en el que apostamos básica y casi exclusivamente por la necesidad de satisfacer por la necesidad de satisfacer las necesidades económicas. Cuando se habla de bienestar, cuando se habla de futuro y de bienestar, prácticamente solamente se habla de dinero. Cuando se habla de trabajo, se habla para participar en el escenario del consumo y el mantenimiento de las necesidades básicas. Pero cuando se habla de bienestar, se habla básicamente de tener medios y de tener dinero para el resto de la vida. Y ya decía antes, no voy a insistir, que insistir en esta cuestión del bienestar como consecución del dinero, el discurso también reconoce que se deja al margen otro tipo de cosas, pero señalándolo, digamos, como peajes o como necesidades o deseos de los que en un momento dado se puede prescindir, no de lo otro. Por otro lado, resaltar también, y yo creo que esto tiene algo que ver con una de las cuestiones que señalaba Saminair esta mañana, y es que estamos en el momento en el que todavía más pensamos desde la óptica de lo individual,
de lo individual y de lo privado. Samina Air decía esta mañana, en la resolución de la crisis, cada Estado se ha preocupado por ir a resolver lo que le pasaba a sí mismo. Bueno, pues esto es un poco la perspectiva que desde los ciudadanos de a pie estamos planteando como perspectiva del futuro. Digamos que esa actuación individual, es la actuación privada, es la que entendemos que coloca a cada uno en el escenario de competición, de consumo. Ya me dicen que he acabado. Bueno, desde esa óptica de pérdidas y de ganancias, sin que haya ningún elemento que insista o que permita ratificar otro tipo de procesos sociales. Y casi lo dejo aquí. Tenéis en la intervención, hay 3 cuestiones, simplemente las menciono para que lo tengamos en cuenta por para el debate. Hay 3 iconos importantes en los discursos que también yo creo que repercuten de forma importante en lo que sea el estilo de vida del futuro. Por un lado, el énfasis en la tecnología, en todo lo que lo tecnológico va a afectar y está afectando en la organización de la vida cotidiana, de las relaciones, del mercado de trabajo. Yo creo que el reconocimiento cada vez mayor por parte de cada vez más sectores sociales de que lo que sea el futuro se va a escenificar en el contexto del mundo global, y el énfasis en lo que supone la inmigración en el contexto del desarrollo también de nuestra vida futura. La inmigración aparece en los discursos permanentemente y de una manera también ambivalente entre la lectura, digamos, la xenófoba y la lectura del buen vecino, pero digamos que está permanentemente en los discursos y yo creo que hay que analizarlo también. Bien, tenemos unos minutos para pasar a preguntas que ha formulado alguno de los asistentes y, bueno, tenemos tiempo para unas cuantas. En primer lugar, nos preguntan, en general a toda la mesa, que si creen que podremos volver a niveles de bienestar y justicia social previos a la crisis. Si eso será posible, si la crisis es un camino de ida y vuelta o de ida hacia dónde, eso por un lado. Y otra también dirigida a toda la mesa, especialmente a María Rosa Buserrais. Frente al valor de la autonomía, ¿no deberíamos recuperar el de la corresponsabilidad, interdependencia, lo comunitario nuevamente? Ahora que hablamos de redes y de interconexiones, ¿no deberíamos unir fuerzas? ¿Quién empieza? Bueno, no sé si esto funciona, ¿sí? En relación con la pregunta dirigida a mí, en la cuestión de autonomía, efectivamente, bueno, yo les he hecho aquí un resumen, tan resumen que cuando he terminado he pensado que no había dicho quizás las cuestiones más importantes. Y una de las cuestiones precisamente es esa, es el tema de la corresponsabilidad, el sentirnos todos responsables. Yo pienso que los 2 valores básicos a promocionar para que la crisis no tenga unos efectos tan devastadores son la autonomía y la responsabilidad. Que las personas entiendan que tienen responsabilidad en lo que está pasando, que como yo decía, las conductas individuales, las que uno tiene en casa con los más alegados, son aquellas que, de hecho, tendrán más impacto que lo que luego al exterior surja. Pero no hay que olvidar que la persona humana, pues en estos procesos de egoísmo, individualización, se olvida muchas veces de que debe hacer las cosas para el bien común. El tema del bien común lo he solo lo he citado, pero yo pienso que es básico. O sea, la responsabilidad ante la sociedad implica ir hacia este bien común, el que hagamos cosas que a lo mejor en cierto momento suponen un sacrificio, si es que se le puede llamar así, para nosotros, pero que revierten en un beneficio para los demás. Y esto es con temas, por ejemplo, como la inmigración, yo pienso que es básico. O sea, el pensar en los demás
Ya sé que a veces pensar en los demás no significa no pensar en uno mismo, pero a ver cómo lo hacemos compatible. Eso significa también que a nivel educativo hay que trabajar mucho en esta línea, ver cómo a los niños y niñas les estamos ofreciendo modelos desde esta perspectiva. Yo digo, los adultos somos modelos, pero somos modelos en casa, somos modelos como maestros y maestras, somos modelos, las personas que hacemos de modelos somos las primeras que tenemos que reflexionar ante esta diatriba entre lo individual y lo colectivo, entre lo que yo pienso para mí y lo que quiero para los demás, ¿no? De hecho, también yo pienso que la crisis, como ha sido, para contestar la primera pregunta, pienso que es como un momento en que hay un antes de la crisis, unos valores antes de la crisis que han llevado a la crisis, y la crisis seguramente va a revertir en unos valores post-crisis que, como digo, antes he dicho, la situación que viven las personas hace que cambie su perspectiva de ver la vida. Por lo tanto, cambien sus valores, se modifiquen estos valores. Y estas situaciones, yo me he olvidado de contar, bueno, desde la psicología social, no sé si ustedes han escuchado hablar del experimento que se hizo de Zimbardo hace ya años, en el 74, donde había los voluntarios que se ofrecieron para ser carceleros y para ser prisioneros. En este experimento se veía claramente que personas buenas, en teoría buenas, con valores positivos, se convertían en personas malas. Claro, aquella vivencia provocó ese cambio en la forma de comportarse. Y yo pienso que en la forma de comportarnos, al final, aunque no queramos, o sea, que nuestros comportamientos no estén de acuerdo a nuestros valores, al final acabamos transformando nuestros valores acorde con nuestros comportamientos. Por eso hay que reflexionar qué hacemos con el antes y con el después. Y eso yo pienso que la tarea educativa es básica. Yo respondiendo a la primera pregunta, quizás haya sido muy negativa en mi exposición porque hemos querido dar una visión de la extensión de la crisis y de cómo había llegado a todas las familias. Pero personalmente opino que la crisis es una oportunidad. Igual que cualquier tipo de cambio, hay que ver el lado positivo, hay que ponerse viendo la botella, como decía Elena, medio llena, no medio vacía. Y dos cosas muy concretas, que además ha salido de las dos exposiciones de mis compañeras. Es un escenario de oportunidad. Se ve en una, por ejemplo, jóvenes que se han quedado sin empleo, ahora se están preparando, están entrando a estudiar. Ha aumentado el número de personas que ha entrado a la universidad. Igualmente, antes de entrar a la mesa, comentábamos fuera que ha aumentado mucho el número de gente que hace máster después de estar estudiando. Quizás es porque saben que no van a encontrar el empleo ahora mismo, pero esa formación tendrá sus frutos. Y el nivel y la educación que tengamos a nivel de sociedad nos hará ser más competitivos, que también hablábamos de la competencia, no para tener el mejor trabajo, sino para dar los mejores resultados. En el caso que decía mi compañera de conciliación, igualmente hemos comentado que muchas familias habíamos encontrado que era la cabeza de familia el que se había quedado sin empleo. La reestructuración, como decía ella, en la organización familiar va a ayudar mucho a progresar en lo que llamamos conciliación familiar, porque desde luego la conciliación, por muchas políticas que nos pongan, si no está dentro de nuestra casa, es muy difícil. Y estas son oportunidades que a lo mejor hay que desarrollar. ¿Quién lo haga? Lo tenemos que hacer todos, evidentemente. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Nos preguntan, ¿tanto creemos que la crisis y la propia evolución o dinámica social han cambiado la forma de ser y pensar de nuestra sociedad? ¿No seguimos siendo en ciertas cuestiones como éramos? Tanto tienes, tanto vales. Para quien quiera. Yo un poco he entrado en esto en mi intervención, no en palabras mías, sino en palabras de las conclusiones digamos, de la opinión colectiva, ¿no?
yo creo que en el fondo, y tiene que ver también con la pregunta anterior, ¿no? En el fondo, cuando decimos en qué nos va a cambiar la crisis, qué va a pasar, qué se va a transformar, incluso esa pregunta de podremos volver a más allá de los niveles de bienestar, etcétera, ¿no? Para mí la pregunta que está en el fondo es realmente qué es lo que queremos, o sea, qué tipo de sociedad es la que queremos y a qué modelo social, vital, económico, etcétera, queremos aproximarnos, ¿no? Desde el punto de vista de los discursos que nosotros hemos analizado, realmente lo que parece es que la sociedad española está muy contenta de cómo era antes de la crisis, independientemente de que haya elementos, bueno, pues que son como siempre, hay cosas que te gustan más, otras que menos, y que algunas que tienes que sacrificar a cambio, ¿no? Y en el fondo yo creo que el modelo social va a intentar reajustarse a esa misma situación siempre que pueda. Otra cosa es que realmente la situación económica, la nuestra y la general, permita con más o menos celeridad aprovechar las oportunidades para establecer nuevos modelos o que realmente queramos agarrarnos o anclarnos a lo que conocemos, ¿no? Sí, una última pregunta para María Rosa Buserrais. Dice, además de la educación formal que ha comentado, ¿de qué otra forma cree que pueden fomentarse los valores para afrontar la crisis? Además de la educación formal, está la informal. O sea, la familia, los medios de comunicación, las tecnologías tienen un impacto clave en afrontar la crisis. También se ha destacado en la intervención última el tema de las tecnologías y cómo las tecnologías tienen un impacto, el tema de las redes sociales de los jóvenes. Todo eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta como educadores. Pero sí, como estamos hablando de familias, en las familias hay que hacer como una concienciación del tema para que no se vean desbordadas o como que ese pesimismo que está en el seno de la sociedad actual en cuanto a que la crisis pues cada vez irá peor y que bueno, vamos a tener que apretarnos los cinturones o hacer otra serie de cuestiones, pero esto que no incida tanto como yo les decía, las familias son modelos a imitar, que a nuestros jóvenes se les dé este pesimismo y que de entrada pues ya vean que no hay posibilidad de cambio, no hay nada que hacer. O sea, que por más que hagan, esta idea de por más que estudie, por más que me busque, me especialice en un tema, no voy a encontrar trabajo o voy a tener que trabajar de algo por lo cual no me he formado. Por lo tanto, este pesimismo no lo debemos transmitir como personas adultas que somos, a pesar de que esté en el ambiente y no podamos evitarlo, pero sí que intentar concienciarnos de que se nos nota y que esto tendrá un impacto a largo plazo. Y claro, se puede trabajar. De hecho, yo empecé desarrollando muchos programas en las instituciones educativas formales y ahora pues me estoy decantando ya para trabajar más con familias y con tecnologías o con nuevas tecnologías, que de hecho es un ámbito que debemos tener muy en cuenta porque nuestro mundo actual, o sea, el mundo nuestro y el mundo de nuestros hijos ya empiezan a ser dos mundos muy diferentes, muy difíciles a veces de juntar o de casar, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar por concluida la mesa para respetar el horario. Muchas gracias a todas y pasamos a la siguiente mesa. Gracias.